Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Muy bien. Bueno, hoy preparé una clase, si bien no va a ser lo ideal, porque deberíamos hacer una clase presencial, pero bueno, nos toca ver lo que es arritmia supraventricular y cómo se relaciona con la ergometría. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿podés ver la presentación? Sí. Bien, perfecto. Vamos a hacer como un pequeño repaso al principio. Como vos sabes, las arritmias se pueden presentar durante una prueba de esfuerzo, como es la ergometría, y es algo frecuente. Y estas arritmias pueden aparecer tanto en personas que son sanas como en personas que tienen enfermedad del corazón. ¿Esto qué significa? Que tener arritmias durante una ergometría no significa que el paciente esté enfermo. Cuando hablamos de extrasístoles supraventriculares, ¿te acordás cuáles son o cómo las diferenciamos? Son bastante parecidas al complejo de base, digamos. Claro. En realidad, lo que es una extrasístole es un complejo prematuro. ¿Esto qué significa? Que son latidos adelantados, pero que su origen no está en el nódulo sinusal, sino que se encuentran en cualquier parte de la aurícula. Por eso que son extrasístoles supraventriculares. La misma palabra te lo está diciendo. Supra significa por encima de los ventrículos. Por eso es que, como te puse ahí abajo, son generados en cualquier área de las aurículas y generalmente se producen por una microrreentrada. Entonces, es un latido que va a estar antes, por eso son extrasístoles, por eso son complejos prematuros, y como este impulso no nace del nódulo sinusal, sino que nace de cualquier otro lado, la morfología de la onda P no va a ser la morfología normal. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces ya estamos determinando de esta manera las principales características, que va a ser un latido que va a tener una mayor frecuencia porque es un latido adelantado, va a tener una onda P que no va a ser igual a la onda P sinusal y el complejo QRS va a ser angosto, la mayoría de las veces, aunque te pueden sorprender. Entonces, como dijimos en el electrocardiograma, pueden aparecer ondas P aisladas, de morfología y eje eléctrico diferente al ritmo sinusal. Eso nos está hablando de que ese impulso no se originó en el nodo sinusal, sino que se originó en cualquier otra parte de la aurícula. Generalmente el intervalo PR, ¿te acordás que era el intervalo PR? Sí. ¿Cómo lo medimos? Entre o sea, la onda P y apenas sentís el complejo. Si vos me tuvieras que explicar a mí, yo te pregunto, ¿cómo hago yo para medir el intervalo PR? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde comienzo para medirlo hasta dónde? Desde el final de la onda P hasta el comienzo de la onda R. No es del inicio hasta el final de la R. Ah, bien. El- sí, ¿y cuánto tiene que durar normalmente? ¿Te acordás? Y entre cero, o sea, no más de 0,20 en realidad, Perfecto, porque si tiene más de 0,20, ¿qué sería? un bloqueo de primer grado. Bien, ¿y te acordás el intervalo PR? ¿Qué es lo que representa? El pasaje, digamos, tenemos el comienzo de Es decir, la sí, polarización, digamos, desde donde nace, del pues, te está dando la información de dónde nace, bien, ¿y qué más? y el proceso, digamos, a medida que va bajando el impulso eléctrico hasta los ventrículos. En realidad, hasta la unión auriculoventricular. Cada vez el retardo, en realidad, ¿o no? No, en realidad lo que te está midiendo es desde que donde nace el impulso hasta que llega al hasta la unión auriculoventricular. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que es el PR. Bien.
Lo que hay que tener en cuenta con las extrasístoles supraventriculares, que a veces es muy difícil poder identificar la onda P. Y eso se debe, que como tiene esta morfología diferente, a veces puede estar incluida dentro del complejo QRS que está adelante o dentro de la onda T del complejo QRS que está adelante. Entonces no siempre vas a tener la opción de ver la onda P en una extrasístole supraventricular. Ahora, ¿qué pasa con las extrasístoles? Como dijimos, es un latido generado por un impulso que se crea en cualquier parte de la aurícula, por eso es que la onda P que tiene no es una onda P normal. Ese impulso puede conducirse normal, ¿esto qué significa? Que el QRS va a ser exactamente igual al QRS que viene siguiendo el latido, puede conducirse con aberrancia, ¿esto qué significa? Que se genera un retardo en la conducción, que es la imagen B, y se puede observar como si fuera una extrasístole ventricular. Atención, o a veces puede quedar bloqueada, como ves en la imagen C, y solamente vas a ver una onda P adelantada, distinta, pero no vamos a ver complejo QRS. Repasemos de nuevo. En la imagen a ver si puedo poner el puntero. Spotlight. Bien. ¿Ves el puntero láser? Sí. Bien. Aquí venimos. Un latido sinusal normal, un latido sinusal normal, y acá lo que nos va a llamar la atención es que este latido está adelantado. Si vemos la distancia R a R de estos latidos normales, a este es menor. Entonces es un latido que está anticipado. ¿Se entiende el concepto? Sí. Este R a R debería ser igual a este R a R. Vas a ver que estos dos que son latidos normales tienen el mismo RR, pero este RR es mucho más pequeño que el del latido normal. Entonces esto es un latido anticipado. Y lo que vamos a ver que la onda P es distinta a la onda P que veníamos teniendo anteriormente. Entonces esto es una extrasístole supraventricular que conduce normalmente, porque el complejo QRS es muy parecido al complejo de los QRS anteriores. Pero a veces lo que suele suceder es que ese impulso o esta extrasístole no se conduzca normalmente, se genera un retraso y aparece como si simulara una extrasístole ventricular. Entonces, ¿cómo es que yo puedo diferenciar esta extrasístole supraventricular con aberrancia, que parece una ventricular, por la presencia de una onda P, que es la que estamos viendo acá? Entonces, si yo tengo una onda P, se ha ido un latido anticipado, probablemente sea una extrasístole, no es probablemente, va a ser una extrasístole supraventricular con aberrancia, parecido a una extrasístole ventricular, pero no lo es. A veces, si yo no puedo ver la onda P, es muy difícil poder determinar si es una supraventricular con aberrancia o bien una extraventricular pura. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bien. Otras veces, como vemos acá, esta onda P está mucho más adelantada. Fíjate la distancia que hay del complejo QRS a la onda P normal, y de este complejo QRS a esta onda P. Está prácticamente anticipada a la onda T. Entonces esto es un latido prematuro. Y a veces los latidos prematuros no pasan por el nódulo auriculoventricular porque se encuentran en el periodo refractario. Si vos recordás, una de las características que tenía el nodo AB era un periodo refractario, y que en ese periodo refractario, por más que lleguen impulsos eléctricos muy grandes, no van a ser conducidos. Entonces esto es una extrasístole supraventricular bloqueada. Son las tres formas de extrasístole que podemos nosotros ver en un electrocardiograma. ¿Alguna duda o algo que me quieras preguntar o algo que no se entendió? Lo podemos volver a explicar 500 veces. No, ninguna duda. ¿Segura? Sí. Bien. Bien. Ahora vamos a repasar un poquito lo que vimos. ¿Qué te parece esa flecha en rojo que te marqué ahí? La extrasístole. Bien.
¿Qué tipo de extrasístole? ¿Supraventricular o ventricular? Supra. ¿Por qué me decís que es supra y por qué no es una ventricular? Porque se le ve la onda P, digamos, está Bien. adelantada. Perdón. La onda P está adelantada. Perfecto. ¿Qué más? Y después o sea, si mido el RR de los dos radios anteriores, lo mismo a los que siguen. Exactamente. Entonces esto es, como vos bien dijiste, es una extrasístole supraventricular porque tenemos una onda P que es diferente, fíjate que es distinta a las ondas P predecesoras, y tiene un QRS angosto. Entonces es una extrasístole supraventricular con conducción normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos al segundo caso. Esto no quiere funcionar, parece. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Es un extrasístole también. Bien. ¿El QRS es Derecha. ancho? ¿El Sí, es QRS es medio ancho? ancho. No, no es medio, es ancho. ¿Cuántos cuadraditos tenemos acá? 1, 2, 3, casi 4 cuadraditos pequeños. Sí, es ancho. Es ancho. Entonces, ¿uno qué podría decir? ¿Que es una extrasístole ventri o supra? En este caso ventricular, pero se le ve la Claro. onda P. Pero tenemos una onda P. Entonces, ¿qué sería? Una supraventricular con aberrancia. Perfecto, exactamente. Entonces vemos que acá este es un latido adelantado, porque este RR que yo mido acá es menor a este RR que es el normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. Entonces es un latido anticipado que tiene una onda P, que es una onda P totalmente distinta a las ondas P previas, es una morfología totalmente diferente. Eso nos orienta que este impulso nació en las aurículas. Entonces, si nació en las aurículas, no puede ser nunca una extrasístole ventricular. Entonces, es una extrasístole supraventricular nada más que conduce con aberrancia. Perfecto. Pasemos a la próxima. Vamos a borrar todo el clear. Bien. Describimos un poquito este electro, así de paso repasamos un poco y no se hace tan Eh, aburrida la clase. es sinusal. ¿Sí? Eh, y en vez de control se ven P, digamos, bloqueadas. Bien. Veamos bien qué característica tiene. Veamos bien los latidos normales. Este es un latido normal, seguido Sí. por otro latido normal. Bien. ¿Qué sigue después? ¿Qué es esto? Una onda P, ¿no es? Exactamente. Es una onda P. Y está a la misma dirección esta P a esta P. ¿Es igual a esta P? No. Fíjate, la dirección entre P y P. Si yo marco la distancia de una P a la otra P, esta tercera P que me aparece aquí, ¿es la misma? No, es más chica. Sí. Fíjate, esta distancia es mucho menor que toda esta. Entonces es una P anticipada, ¿tiene la misma morfología? No diferente. No, es diferente. Entonces eso me ayuda también a identificarlo de que no sea un bloqueo, ¿no? Estamos viendo otra onda P distinta. Eso me está diciendo que es un latido que no viene del nodo sinusal, que es distinto en los bloqueos. En los bloqueos vas a ver siempre la misma onda P, no vas a ver ondas distintas. Entonces, Claro. esto que va a ser una extrasístole supraventricular bloqueada, que no condujo. ¿Ves? Acá debería estar el complejo QRS, parecido, pero no está, porque se bloqueó. ¿Se entiende el concepto? ¿Y cómo Sí. yo lo puedo diferenciar de un bloqueo? Porque la onda PEVA es distinta, totalmente distinta.
Bueno, ¿todos estos conceptos los tenías? No. Sí, más o ¿Sí? menos. Más o menos te lo habían explicado. Bueno, entonces hicimos muy bien en volver a repasarlos. Entonces, para volver un poco atrás y volver a tener bien en claro esto, anda muy lento mi PowerPoint, perdón. No sé por qué. Entonces, como dijimos, las extrasístoles pueden conducirse normal, con aberrancia o estar bloqueadas. Generalmente podemos observar la onda P. Esta onda P va a estar siempre más adelantada, es de una morfología y no siempre está seguido de un complejo QRS. Y a veces ese complejo QRS puede ser ancho y puede simularnos una extrasístole ventricular. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos muchas extrasístoles juntas? Aparecen las taquicardias supraventriculares. ¿Y qué son las taquicardias? Son ritmos rápidos que tienen su origen, ¿dónde? Por encima de las de His. Es decir, nacen en las aurículas. Y están incluidas aquellas que nacen del nódulo sinusal, como puede ser una taquicardia sinusal, la del tejido auricular, como por ejemplo un flutter o una FA, las del tejido del nodo auriculoventricular, que son las que se producen por taquicardias por reentrada del nodo, y aquellas que están mediadas por vías accesorias. No vamos a hacer un resumen de todas las taquicardias, porque son un montón, pero sí vamos a aprender un poquito a ver cómo podemos reconocer entre los diferentes tipos de taquicardias. Willems dispuso una serie de preguntas que muchas veces nos ayudan o nos orientan a poder determinar de qué origen o de dónde o qué tipo de taquicardia supraventricular es. Entonces lo que él propone es que nosotros cuando tengamos un electro enfrente nuestro podamos intentar responder todas estas preguntas. ¿Existen ondas P? Si las hay, es decir, la relación auriculoventricular es 1 a 1. ¿Esto qué significa? Que por cada onda P hay un complejo QRS, eso es una conducción 1 a 1. Y en el caso contrario, de que no existe una conducción 1 a 1, ¿la frecuencia auricular es mayor o menor que la ventricular? ¿Se entiende este concepto? Sí. Bien. ¿Las ondas P son monomórficas o son diferentes formas? Monomórficas significa que siempre tienen la misma forma. Si tienen siempre la misma forma, podemos decir que vienen siempre en el mismo lugar. Pero recuerda que está la taquicardia auricular polimórfica, que tienen diferentes focos, entonces las ondas P van a ser todas distintas. Ahora, los intervalos PP, que fue eso que yo te medí entre las dos P's, ¿son regulares o son irregulares? Intervalo PP, yo mido desde el inicio de una onda P hasta el inicio de la otra onda P, para saber si están siempre con la misma cadencia, si aparecen siempre con la misma frecuencia. Si son irregulares, ¿existe una periodicidad regular? Cada onda P precede o sigue el QRS, entonces ahí podemos evaluar la relación RP con el PR, y si los intervalos RR, que es otra de las cosas que hicimos recién, son regulares o irregulares. Y si son irregulares, si hay una periodicidad regular. Y otra de las preguntas es si las ondas P, el intervalo PR y el QRS son normales. Todas esas cosas nos van a ir ayudando a determinar qué tipo de taquicardia hay. El problema es que en las taquicardias auriculares, a veces la onda P no la podemos ver. Como por ejemplo, en la figura A, ¿llega a ver alguna onda P? No. No. Y esto se debe a que la onda P está oculta dentro del QRS. Entonces es muy difícil a veces poder encontrarla, y por más que uno la busque, no la podemos encontrar. En la parte B, ahí donde señala la flecha, lo que hay es una pequeña distorsión del QRS, y eso se debe principalmente a la presencia de la onda P, que simula una onda S. ¿Se entiende? Entonces muchas veces es muy difícil poder verla. Lo mismo pasa en la opción C. En la opción C la onda P está aquí. Ah, no te estoy mostrando, perdón. Spotting.
Como te mostraba, acá la P simula una onda R, una onda S, acá está en el final, en el principio, perdón, de la onda T, y acá está al final de la onda T. Entonces por ahí es muy difícil poder lograr identificarla. A veces no la vemos, otras veces podemos sospecharla que está por la alteración del complejo QRS. Esto nos damos cuenta cuando lo comparamos con el QRS basal normal. Estos son todos ritmos en taquicardia, ¿no? No son ritmos normales, son todos en taquicardia. Entonces a veces, si el complejo de la misma derivación, sin estar en taquicardia, no tenía onda S, yo puedo deducir o pensar que esta onda S representa una onda P. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con lentitud, cada vez que pongo el láser demora un poco. Bien. Lo mismo que te mostraba recientemente. Al inicio lo que tenemos es un electro normal, donde tenemos la onda P con un PR normal y el complejo QRS. Lo que vimos recientemente, a veces la onda P está dentro del QRS y no lo podemos ver, como son las taquicardias por reentrada del nodo auriculoventricular. A veces se encuentran posterior al QRS y uno podría decir, bueno, acá es un QRS ancho, pero no, esta es la onda P. Y a veces están bien cerquitas, con un PR mucho más corto y con una onda OP totalmente distinta. Normalmente las ondas P que están dentro del QRS, que nosotros no las vemos, son las taquicardias que se generan por reentrada del nodo AB. Las que se ven un poquito más retardadas son las taquicardias por reentradas, pero ortodrómicas. Y generalmente las que están por delante es la taquicardia auricular o la taquicardia atípica por reentrada nodal. Esos son los diferentes tipos de taquicardia que uno podría deducir su origen dependiendo de la posición de la onda P. Algo que nos sirve mucho para determinar cuál es el origen de las taquicardias o poder determinar qué tipo de taquicardia es, medir el RP. El RP se mide teniendo en cuenta el complejo QRS y la aparición de la onda P anormal. Entonces, dependiendo si el RP es más largo del PR, son taquicardias auriculares, y si el RP es más corto que el PR, la mayoría son las taquicardias por reentrada del nodo auriculoventricular. Entonces, medir el RP a veces nos ayuda también a determinar desde dónde, qué tipo de taquicardia supraventricular es. Y aquí hay un algoritmo diagnóstico, no sé si lo viste, este tipo de algoritmo, si te lo mostraron, Sí. en todo tipo de aquellos de taquicardia de QRS angosto, es decir, menos de 120, podemos ir viendo si es una taquicardia regular, no es regular, y bueno, pensamos en fibrilación auricular o en flutter auricular. Y si es una taquicardia regular, es lo que te decía, las preguntas, ¿tiene onda P visibles? No, si no se ven, puede ser una taquicardia por reentrada del nodo AB, y bueno, y ahí uno puede ir con el RP, decir qué tipo de taquicardia es. Si es una taquicardia auricular, si es una taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular atípica, si es típica, etc. Ahora, si bien hablamos, ¿cómo metemos todos estos conceptos en la ergometría? Ten en cuenta que los pacientes que tienen bradiarritmias, es decir, frecuencias cardíacas bajas, esto te lo puse ahí como para poner un poco más de información extra, las ergometrías tienen vital importancia. ¿Por qué? Porque permiten evaluar la capacidad cronotrópica del paciente. Y entonces esto nos habla de la integridad del nódulo sinusal y de la integridad del nodo auriculoventricular y cómo responde ese nódulo frente a la demanda de el organismo de una mayor cantidad de oxígeno. Es decir, cuando lo normal, ¿te acordás? Era que aumenten de 10 a 15 latidos por cada metro que consumíamos. Entonces,
si hay una disminución, que teníamos la incompetencia de hablar, ya de enfermedad de nódulo sinusal. Y si se producen bloqueos, enfermedad del nodo AB. Todo desencadenado por el ejercicio. Entonces, lo más importante es que la ergometría permite estudiar esto que se llama la reserva cronotrópica. Por lo tanto, es muy importante informar la frecuencia cardíaca máxima que nosotros podemos alcanzar en una prueba de esfuerzo. Ahora, en nuestro tema de hoy, que son las taquicardias supraventriculares, la ergometría tiene muy poco valor diagnóstico. Es decir, si uno tiene un paciente que tiene taquicardia supraventricular, no le va a pedir una ergometría como lo haría cuando un paciente tiene un ritmo cardíaco bajo, cuando yo quiero evaluar a ver si el nódulo sinusal responde bien a las demandas. En el caso de las taquicardias supraventriculares no tiene mucha utilidad, salvo en el síndrome de Walsh-Parkinson-White, que puede aportar datos muy útiles. Y eso lo vamos a ver en breve. Recuerda que las extrasístoles supraventriculares se pueden presentar en forma aisladas, en forma de duplas, en forma de bigeminia, trigeminia o taquicardia, que son cuando están presentes más de 3 o más latidos. Bien, describime este electro. ¿Qué te llama la atención? Que es sinusal y que hay una diseminia, o sea, hay Perfecto. de supraventriculares. Sería una bigeminia supraventricular. ¿Por qué es una bigeminia supraventricular? Explícame como si yo no lo entendiera, y no una ventricular. Porque en los latidos supraventriculares se puede ver la onda P, que se Sí. nota que es distinta a la onda P, digamos, del latido anterior, y tengo un latido normal y un extrasístole, y después de vuelta latido normal, extrasístole. La principal característica de la supraventricular que es un latido anticipado, es un latido rápido. ¿Ves cómo se anticipa? Es un latido, apenas termina el otro latido aparece. Es un latido anticipado. Por eso es que hablamos de extrasístoles supraventriculares y no un latido normal. Está muy bien, esto es una bigeminia. ¿Por qué? Porque tenemos un latido normal, un extrasístole, latido normal y un extrasístole. ¿Y la trigeminia cómo sería? Dos latidos normales y un extrasístole. Perfecto, excelente. ¿Y acá qué te parece? Esto es muy frecuente de ver en las ergometrías. Es una taquicardia supraventricular. Perfecto. ¿Y qué la desencadenó? Después el latido normal, ¿qué es lo que apareció? Un extrasístole. Perfecto. Muy bien. ¿Y alcanzás a ver la onda P en la taquicardia supraventricular? No. No, no se ve, ¿no? A veces muy difícil de poder determinar dónde está la onda P. Yo tampoco la veo. Esta taquicardia supraventricular, ¿de cuántos latidos es? No son 6, porque después no sale sinusal de vuelta. Exactamente, son 6. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Y aquí qué tenemos en este electro? Mm, ¿Qué te están marcando las flechas? También extrasístole. ¿Qué tipo de extrasístole? Ventricular, supraventricular. Supra, pero no se llega a ver la onda P. Sí, bueno, a veces es lo que te explicaba, la onda P a veces no la podemos ver, está tan anticipada y probablemente, si nos ponemos un poquito, a ver si puedo, si nos ponemos un poquito más exquisitos, podría ser que ahí, que tiene como una muesquita la onda T, no sé, ahí donde, puede ser una onda P, pero bueno, a veces no la vemos. En este caso, lo que nos va a ayudar a que esto sea una determina que sea una extrasístole supraventricular, que es un QRC angosto. Entonces no nos queda duda que es una extrasístole supraventricular, es un latido que está adelantado y que es de QRC angosto. Perfecto. Bien. Y este está más complejo. Mm, Yo te ayudo un poco, porque por ahí no lo entiendes.
Eh, un segundo. Esta es una onda P con un latido normal. Esta es la onda P con un latido normal. ¿Y acá qué pasa? También tengo un extracístole con una onda P distinta. Sí, exactamente. Un latido normal, un extrasístole. ¿Cómo se llama esto? Un trigeminio. Perfecto. Una trigeminia supraventricular. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué te parece este electro? Eso para mí es un flat. Un flatter auricular. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Este flatter que estamos viendo, conduce siempre igual o conduce siempre distinto? No, es diferente. ¿Por qué decís que conduce diferente? No, igual, pero hay un extracístole metido, ¿o no? Bien, pará, vamos por parte. ¿Conduce igual o conduce diferente? ¿Cuál de las dos? Y explícame el por qué. ¿Por qué vos me estás diciendo si conduce igual o conduce distinto? Igual, porque no es una conducción 3-2 ese. Bien, si fuera una conducción 3-2, yo debería tener 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1. ¿Te parece que es conducción variable o no variable? No, no me parece variable. No, es una conducción variable. Recuerda que en el flutter auricular, ¿de cuánto va a ser acá? Dos cuadraditos grandes, ¿cuánto es aproximadamente? 300 latidos por minuto. ¿Y acá qué tenemos? Tres ondas tres ondas F de flutter, un Sí. QRS. Es decir, que cada 3 es 1. Esto es una conducción 3-1. Pero acá tengo, en realidad acá debería tener dos, que no se ven. Acá es una conducción 2-1, acá es una conducción 3-1, esta es una conducción 2-1, esto es una conducción 2-1, esto es una conducción 3-1, entonces tiene conducción variable. Ah, bien. ¿Cómo te das cuenta? Porque los RR no son iguales. Si yo tuviera siempre el mismo RR, recordate que el RR, a ver, ¿dónde tengo acá para dibujar? Recuerda que el RR lo marcaba de cada R. Este RR no es igual a este. Lo estoy marcando acá. Entonces, si los RR no son iguales, la conducción es variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí. acá tenemos una conducción. En el primero, aquí es 2-1, y aquí es una conducción 3-1. ¿Mm? Acá estamos a 300 y acá estamos a 175 aproximadamente. Entonces es una conducción variable. Como bien vos dijiste, esto tiene pinta de ser un extrasístole ventricular dentro de este ritmo de flutter. Bien. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Sigamos. ¿Y acá qué te parece? ¿Es sinusal? Vamos por Sí. lo básico. ¿Te parece que es un ritmo sinusal o no es sinusal? Sí. ¿Te parece que es sinusal? Sí. ¿Por qué? Yo te veo las ondas P. Vos ves las ondas P. Si fuera sinusal, bien, debería haber onda P seguido de QRS y los RR, ¿cómo deberían ser? Ah, regular. Sí. ¿Y qué te llama la atención acá? ¿Son regulares los RR? Mm, ¿Tienen toda la misma distancia? no. Vamos a medirlos. O sea, en el tercer latido creo que es un extrasístole. Mira, este RR de acá no es igual ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. Son todos RR distintos. Y la verdad que yo no veo ninguna onda P, sino que veo todas ondas totalmente irregulares. ¿Y qué es? ¿Cuál es la taquicardia de complejo angosto que tiene RRs irregulares? Que es la más frecuente y la que más vas a ver. Si no es el flutter,
Fibrilación. Exactamente, esto es una fibrilación auricular. Fíjate que no hay onda P. Si fuera un ritmo sinusal, deberías ver siempre la misma onda P adelante del QRS. Y la verdad es que acá no hay onda P, acá tampoco. Acá uno podría decir eso, es una onda P, pero acá no la tengo. ¿Se entiende? Esto que Sí. son tres ondas P, no hay onda P. Es toda una actividad anárquica de la aurícula. Entonces esto es una fibrilación auricular. Te gané en esta, no, no lo pudiste. No lo pudiste sacar. Pero bueno, bien. ¿Y acá? ¿Qué es esto? La de arriba, la A es un fláter, ¿o no? Podría ser, y si no es un flatter, ¿qué es? Si no es flatter auricular, el primo hermano, ¿cuál sería? La fibrilación. Exactamente, son tres ritmos de fibrilación auricular. Fíjate, los RR son todos, no hay onda P, yo no veo onda P en ninguno de los tres trazados. Esto podría llegar a ser un flatter, sí, pero yo me inclinaría más por una fibrilación auricular, al igual que B y al igual que C. No hay una onda P clara y todos los RR son totalmente irregulares. No hay dos RR que se repitan. Entonces son ritmos de fibrilación auricular. Bien. Vamos al electro de arriba. ¿Qué te parece que es el electro de arriba? ¿Aproximadamente qué frecuencia tiene? Ciento ya, de 100 y 110. algo. Sí, perfecto. ¿Y qué puede ser entonces? Una taquicardia sinusal para mí. Perfecto. ¿Por qué me doy cuenta que es una taquicardia sinusal? ¿Cuál sería tu justificación? Por la frecuencia, por la onda P que sigue un QRS. Perfecto. Esa debería ser tu explicación. Es una onda P de morfología normal, seguida siempre por el QRS, con RR regulares, el PR siempre el mismo, entonces una taquicardia sinusal. Y ahora, el trazado de abajo, ¿qué te parece? Fijémonos primero qué frecuencia tiene, aproximadamente. Casi 170 a lo mejor. Aproximadamente. Más de 150, Sí, seguramente. Entonces debe estar ahí entre 170 y 160. ¿Alcanzas a ver la onda P? no, No. Y probablemente, ¿qué sea esto? Si el QRS es angosto. una taquicardia supraventricular. Perfecto. Perfecto. A eso es lo que quería llegar. Entonces, podamos identificar lo que es una taquicardia sinusal de una taquicardia supraventricular. Bien. Y este electro es muy interesante. Anda analizándolo siempre desde el inicio. Entonces, eso te va a ayudar siempre a darte cuenta de qué es lo que está pasando. Empezar a analizarlo de acá y qué es lo que pasa acá y qué es lo que sigue después. Acá arriba, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Qué son estos cuatro latidos? Son latidos normales. Latidos normales. Es siempre la misma onda P, siempre el mismo QRS. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué es esto? Tiene la sístole. ¿Qué tipo de extrasístole? Una supraventricular. Bien. ¿Por qué decimos que es supraventricular y no ventricular? ¿Cuál es la explicación más rápida? La onda P. Yo la onda P no la veo. ¿Por qué decís que es supra y no ventri? Por el complejo también, que es angosto. Exactamente, eso es lo que quería que me dijeras, porque es un complejo angosto. Si es complejo angosto, no viene nunca del ventrículo, viene siempre de la aurícula. Eso es lo que primero tenés que tener en cuenta. La onda P la vas a ver a veces sí, a veces no. La onda P te ayuda porque si el complejo es un poquito más ancho, vas a empezar a buscar la onda P para saber si es auricular con aberrancia o ventricular. Pero lo que primero tenés que darte cuenta es que es un complejo angosto. ¿Y qué pasa después? ¿Ves la onda P que estaba antes? No, ¿Y qué arritmia es? Sin onda P y con RRs irregulares.
Una fibrilación. Exactamente. Esto es un paciente que venía con un ritmo sinusal normal, tiene un extrasístole y eso desencadenó una fibrilación auricular. Estas cosas te pueden pasar en la ergometría y tenés que estar atento para lograr identificarlas. Bien, excelente. ¿Te acordás que era el Wolff Parkinson White? Sí, síndrome de precipitación. Síndrome de preexcitación. ¿Y qué es eso? ¿Qué entendiste? ¿Qué te acordás? Eh, Lo que te acuerdes, ¿no? Esto no es un examen, es para que es la forma que yo tengo para que vos vayas fijando un poquito más los conceptos. Lo que te acuerdes. yo me acuerdo siempre el electro. Te acuerdas siempre el electro. ¿Y sabes por qué se produce Wolff Parkinson White? ¿El por qué? No es por vías accesorias. Perfecto, es una vía accesoria. ¿Y de dónde viene esa vía accesoria? ¿Por qué yo tendría una vía accesoria? De las aurículas, ¿no? Sí, está bien, es una vía accesoria, pero ¿por qué? ¿Sabes el por qué o no? No me acuerdo. Es una anomalía congénita, se llama. ¿Qué No. significa congénita? Que viene de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Como bien vos dijiste, las personas nacen con una vía extra, una vía accesoria. ¿Te acordás cómo se llama esta vía accesoria? Tiene un nombre, no. el haz de Kent. Acordate ahí como, ¿cómo se llama Ken, el esposo de la Barbie? De la Barbie, sí. Bueno, acordate siempre vos, Parkinson White, acordate de la Barbie, es la de Ken. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque las personas nacen con este haz anómalo, que es un haz aberrante. ¿Y qué es lo que genera este haz anómalo? ¿Te acordás lo que producía? Y la misma precipitación, digamos. Bueno, ¿qué es la preexcitación? Es una comunicación anormal entre la aurícula y los ventrículos. Normalmente, como vos sabes, el impulso nace del nódulo sinusal, tenemos los haces intraauriculares, va al nodo auriculoventricular, ADGIS y las dos ramas, y ahí se dispersa el impulso eléctrico. Pero ¿qué sucede? Cuando yo tengo un haz anormal, este haz anormal se vuelve a conducir a las aurículas y produce una nueva reentrada. Entonces, un mismo estímulo, que normalmente debería disiparse, vuelve a generar otro estímulo. Y como este estímulo viaja por otra vía, que es mucho más corta, el PR es mucho más corto. Recordemos que el PR era el tiempo en el que se originaba el impulso y llegaba al nódulo auriculoventricular. ¿Te acordás? Como este impulso no nace del nodo y viene por otro haz, es mucho más corto, ese PR es corto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso el PR y aparece esta onda delta, que es la característico. Bien, eso era el Wolff Parkinson White. Entonces, para que ya te recuerdes, es una anomalía congénita. ¿Qué significa congénita? Que viene del nacimiento, donde tenemos, el paciente tiene una vía accesoria, y que se llamaba como el novio de Barbie, Ken. Bien, entonces como te dije anteriormente, esta vía accesoria genera una conexión anormal, que permite que los impulsos pasen desde la aurícula al ventrículo sin seguir su camino habitual, que es su sistema de conducción. Entonces, esto genera que los impulsos pasen directamente de la aurícula y al ventrículo, y eso es malo y es peligroso, porque normalmente nosotros, entre la aurícula y el ventrículo, tenemos una barrera, y esa barrera es el nódulo auriculoventricular, que es lo que genera a veces que en el flutter las conducciones sean variables. Si no, imagínate, si la frecuencia en un flutter es de aproximadamente 300 latidos por minuto, el corazón estaría 300 latidos por minuto, sería inviable. Ningún paciente aguantaría estar con una frecuencia ventricular de 300, sería una taquicardia ventricular. Entonces tenemos nuestro método, nuestra barrera, que es nodo AB, y eso va
limitando, y por eso la conducción a veces 3-1, a veces 2-1. ¿Se entiende? La función del nodo B. Nodo B es una barrera entre la aurícula y el ventrículo, que a veces no protege. Pero ¿qué pasa en el Wolff-Parkinson-White? Esa barrera no está. Entonces los impulsos que se puedan generar en la aurícula pueden pasar directamente al ventrículo y producir una taquicardia ventricular. Ahora, un concepto que tenés que tener bien en claro es que este haz aberrante puede conducir en forma intermitente. Como ves en el electro de abajo, tenemos en esta primera parte del trazado, es un electro completamente normal, pero oh, sorpresa, después aparece conducir a través de este haz aberrante. Entonces, puede ser que lo encontremos y puede ser que no lo encontremos a un electro con Wolff-Parkinson-White, porque esta conducción puede ser variable. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Entonces, ¿te acordás cómo era para yo identificar el Wolff-Parkinson-White en un electro? ¿Qué son las cosas que yo tengo que tener en cuenta? Que el PER, digamos, sea bien cortito, ver el Sí, tema de la onda delta. PR corto y onda delta. Esas son las cosas más importantes y las que tenés que estar presente. PR corto y onda delta es un Wolff-Parkinson-White. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerda que a veces puede estar presente o no. Es decir, puedes ver un latido normal y un latido con conducción aberrante. Bien. Ahora, ¿qué significa tener un Wolff-Parkinson-White? ¿Y qué significa esto de tener una vía, una conducción anómala entre las aurículas y los ventrículos? Que esos pacientes tienen un mayor riesgo de muerte súbita. Entonces, una forma de que nosotros tenemos los cardiólogos de evaluar el riesgo de muerte súbita es determinar cuál es la capacidad de conducción de esa vía accesoria. Entonces, ¿cómo yo puedo ver, cómo puedo yo determinar la velocidad de conducción? Mediante la ergometría. Entonces, te puede tocar evaluar un paciente con Wolff-Parkinson-White en una ergometría. ¿Y cuál es la finalidad? Es determinar si a altas velocidades, es decir, si a altas frecuencias, esas vías conducen o no conducen. Si esa vía a alta frecuencia conduce, es decir, si yo tengo el complejo de Wolff-Parkinson-White a altas frecuencias, es un paciente de mayor riesgo. Pero hay veces que estas vías tienen periodos refractarios y alta frecuencia no conducen. Entonces es un paciente que no tiene tanto riesgo. Entonces de ahí es la utilidad de la ergometría, determinar si a altas frecuencias sigue persistiendo este complejo ancho con PR corto. Entonces, como te dice la diapositiva, la presencia de preexcitación puede ser intermitente en el electrocardiograma basal, y que dice que la prolongación del intervalo PR o la desaparición brusca de la onda delta durante el ejercicio indica un periodo refractario enterógrado de esta vía accesoria que es mayor a los 300 milisegundos, por lo tanto tiene una baja probabilidad de muerte súbita por conducción rápida de taquiarritmias supraventriculares. ¿Cuál es el riesgo? Que si yo tengo una taquicardia supraventricular, el aurícula al no pasar por el nodo AB, pase directamente por esta vía, me produzca una taquicardia ventricular, al no pasar por esta barrera que es el nodo AB. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros evaluamos, la ergometría, lo hacemos acelerar al paciente y lo que queremos ver es si a alta frecuencia cardíaca ese haz de Kent sigue, sigue conduciendo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, a una frecuencia de 170, si sigo teniendo el PR corto y la onda delta, es un paciente de riesgo. Si, por ejemplo, vos empezás con el paciente con el Wolff-Parkinson-White, lo haces correr y a los 120 latidos por minuto desaparece, entonces es una vía que tiene un periodo refractario alto, por lo tanto es de bajo riesgo porque no va a conducir a alta frecuencia. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces lo que queremos ver es si a altos latidos, a muchos latidos, la onda delta está presente. Si la onda delta desaparece o no aparece a altas frecuencias, yo puedo decir que ese paciente tiene bajo riesgo de muerte súbita. Ahora, si la onda delta sigue estando a alta frecuencia, es un paciente de alto riesgo. Entonces, en el informe, lo que hay que poner es si hay preexcitación basal, es decir, en el electrocardiograma de base, si esa preexcitación es intermitente o no, y a la frecuencia a la cual desaparece la misma. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces uno va a estar atento al electro, a qué frecuencia desapareció la onda delta. Y eso hay que dejarlo anotado, porque eso habla del periodo refractario. No sé si te mareé un poco, si se entendió bien el No, concepto. se entendió. Bien. Ahora, estamos hablando de arritmias. ¿Te acordás cuáles eran las contraindicaciones absolutas para una prueba de esfuerzo? La vamos a repasar después, pero a ver, repasemos entre nosotros a ver si nos acordamos de algunas. La hipertensión no controlada, Bien, ¿cuánto tengo que tener de presión para no hacerme la prueba de esfuerzo? Si tengo dos, 150-90, ¿me puedo hacer la prueba de esfuerzo? sí, Bien. Lo vamos a dejar, si le tomamos esa presión, lo vamos a dejar descansar 10 minutos, pero sí podría. ¿A partir de qué presión yo le voy a decir, no señor, usted está con la presión muy alta, no le podemos hacer la prueba de esfuerzo? no era 200, 200 y algo era. Sí. Más de 200 no sería, pero es una indicación más bien relativa. ¿Qué otra contraindicación? Sigamos. La estenosis aórtica severa sintomática, Bien. em, ¿Qué otra más te acuerdas? pericarditis, Sí. em, Si yo tengo insuficiencia cardíaca descompensada, ¿me puedo hacer una prueba de esfuerzo? no, Bien. Si tuve un infarto ayer, ¿me puedo hacer una prueba de esfuerzo? no, Bien. Si tengo una arritmia, ¿me puedo hacer una prueba de esfuerzo? sí, Bien, muy bien. Una Depende. capciosa. Porque si yo tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular de hace mucho tiempo, ¿me puedo hacer una prueba de esfuerzo? sí, Perfecto. Muy bien. Ahora, si yo llego a la consulta para hacerme una ergometría y refiero que no me siento muy bien, me controla la presión y tengo la presión baja y el pulso alto, es decir, que estoy con una arritmia, ¿me podría hacer la prueba de esfuerzo? y yo esperaría a lo mejor No, estabilice ahí un no. poco. Claro, exactamente. Y ahí vamos las contraindicaciones y las repasamos. Angina inestable, eso habla de estos pacientes que están con dolor frente a los mínimos esfuerzos. Ahí sería una contraindicación, como dijimos recién, la insuficiencia cardíaca descompensada, la hipertensión arterial descontrolada, más de 200, 210. No hay un consenso en relación a qué presión debe tener el paciente, pero ya con más de 200 uno podría decir que no. Las arritmias cardíacas, que aquí es donde ingresa nuestro tema de hoy. Si el paciente tiene un ataque de arritmia no conocida, descontrolada, con síntomas, es decir, que se siente mal, o compromiso hemodinámico. ¿Qué significa compromiso hemodinámico? Que el paciente esté hipotenso, que esté pálido, que esté sudoroso, no se puede hacer. Como dijiste anteriormente, estenosis aórtica severa sintomática, que tenga una embolia pulmonar aguda, miocarditis o pericarditis, sospecha de disección aórtica, hipertensión pulmonar o el infarto. Y también están las relativas, Ujú. que es lesión de tronco, que es una indicación relativa, la estenosis aórtica moderada sintomática, la cardiopatía hipertrófica obstructiva, aquí vuelven a aparecer las taquiarritmias y las bradiarritmias, los bloqueos de alto grado, los trastornos electrolíticos y el impedimento físico-mental. Ahora vamos a repasar. ¿Cuáles son las indicaciones para finalizar una ergometría? ¿Cuándo yo tengo que finalizar una ergometría? Si veo signos de mala perfusión, Bien, como por ejemplo, cianosis, palidez, bien, perfecto. eh, si veo una TV, sí, Taquicardia ventricular, sí, perfecto. eh, Si el paciente tiene dolor de pecho, ¿es indicación para terminar una prueba de esfuerzo? bueno, creo que no, o sea, No, se nota empieza, que tuvo dolor y si el paciente empieza con dolor leve, no, pero si tiene un dolor muy ah, intenso, sí, sí, ahí sí. perfecto. Ahí sí la vas a detener. Pues yo puedo empezar con un dolor leve, seguimos andando, haciendo la ergometría y ya me está doliendo demasiado, ahí sí deberíamos detener. Perfecto. ¿Por qué otra causa? Relacionada con la presión arterial.
si no aumenta, puede ser. No me acuerdo bien. No, si no aumenta podremos tener una curva tensional plana. Pero ¿qué puede pasar con la presión? No, que Si no aumente, aumenta, es fácil. Si no aumenta, ¿qué puede sería pasar? más. Y que disminuya la hipotensión inducida por el ejercicio. No te olvides de eso. La caída de la presión frente al ejercicio es una indicación para detener la ergometría. Bien. Con respecto al QRS, al ST, ¿cuándo detengo la ergometría? Si tengo un supra Bien. y si tengo el Oh, infra de más de 3 milímetros. perfecto. Bueno, acá tenemos de nuevo para que repasemos. Moderada severa angina de pecho, es decir, dolor muy intenso. Moderado severo durante la ergometría, la frenamos. Si el paciente tiene disnea desproporcionada, ¿por qué? Porque a veces la disnea puede ser como un equivalente al dolor de pecho. ¿Están muy de acuerdo? Y si el paciente no puede respirar, no lo vamos a seguir haciendo caminar o pedaleando. Otra de las causas, mareos, ataxia, como dijiste muy bien, los signos de mala perfusión, que el paciente solicite terminar la prueba de esfuerzo, no doy más. Un ST mayor a 3 milímetros, esta te olvidaste, la elevación del ST, y acá aparecen de nuevo la arritmia ventricular, que muy bien dijiste vos, o bien arritmia supraventricular también puede ser una indicación de finalización de la prueba de esfuerzo. Entonces, las taquiarritmias supraventriculares pueden ser una contraindicación tanto para realizar la prueba de esfuerzo, si ya están presentes y comprometen al paciente en forma hemodinámicamente, o pueden ser también una causa de finalización si aparecen durante el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El desarrollo de bloqueo de ramo, retardos en la conducción, que no pueden distinguirse taquicardia ventricular, lo que te había dicho, la hipotensión inducida por el ejercicio, o que la presión arterial aumente desmedida, mayor a 250 de sistólica o mayor a 120, vamos a detener. O agotamiento muscular si el paciente se cansó. Bien. Y esto es muy importante. ¿Cómo vas a actuar vos frente a un episodio de una taquicardia durante una ergometría? Porque te va a pasar y te va a pasar mucho porque las taquicardias son muy frecuentes en las pruebas de esfuerzo. Entonces uno tiene que saber cómo actuar frente a este episodio que va a ser algo cotidiano. Entonces lo primero y principal es siempre estar atento al trazado electrocardiográfico que tenemos durante la ergometría y poder rápidamente identificar la taquiarritmia. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque hay una aceleración muy rápida, desmedida de la frecuencia cardíaca. Es decir, si yo veo que el paciente está en 110 y de repente está en 150, está en 170, probablemente esté frente a un ataque arritmia. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Lo que tenemos que estar atentos es siempre estar viendo, estamos siempre como viendo al registro electrocardiográfico del paciente, es como que estamos todo el tiempo como en un partido de tenis, ¿no? Vemos el registro, vemos el paciente, vemos el registro, vemos el paciente, vemos el registro. No es que tenemos que estar siempre viendo el paciente y no es que tenemos que estar siempre viendo el registro electrocardiográfico, sino que vamos haciendo las dos cosas constantemente. Bien, una vez que notamos que la frecuencia se aceleró, intentar identificar qué tipo de arritmia. Y eso lo hacemos rápidamente, QRS angosto, QRS ancho, ¿no? Porque si es QRS ancho, inmediatamente ¿en qué pensamos? No te ves. Que ve, rápidamente tenemos la ergometría. En cambio, las taquicardias supraventriculares de QRS angosto, generalmente no hace falta detener la ergometría porque por lo general son autolimitadas. Es decir, hacen como decimos nosotros pequeñas salvas, es decir, son pequeños momentos o pequeños rachas de taquicardias que son cortitas. Entonces, como dijimos primero, identificamos que hay un aumento desmedido de la frecuencia cardíaca y vemos si es QRS ancho o QRS angosto. Bueno, supongamos que es QRS angosto. Importante ver cómo esa taquiarritmia afecta al paciente. No es lo mismo un ataque de arritmia 170 en un paciente de 20 años que en un paciente de 90 años. Se entiende, ¿no? Un paciente de 20 años, un ataque de arritmia 170, no le va a pasar nada, distinto a un paciente de 90 años, que el corazón no está acostumbrado a contraerse esa
frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo está tolerando ese paciente la taquicardia. ¿Y cómo me doy yo cuenta? Detectando signos de bajo gasto cardíaco, como la palidez, aparición de cianosis o que el paciente empieza a sentir mareo. Y lo que tenemos que hacer es tomar la presión arterial para ver si hay caída de la presión arterial. Si hay caída de la presión arterial es porque tenemos compromiso hemodinámico. Entonces, si aparecen cualquiera de estas cosas, sí es una indicación para detener la prueba de esfuerzo. Bien, ¿qué hacemos? Detectamos un incremento desmedido de la frecuencia cardíaca, vimos que era una taquicardia supraventricular, vemos el estado del paciente, cómo se siente, me siento mareado, me siento mal, tomamos la presión está baja, detenemos la ergometría y lo que vamos a hacer es colocar el paciente acostado y le vamos a elevar los miembros inferiores. ¿Cuál es la finalidad de elevar los miembros inferiores? Que toda esa sangre venosa que está en los pies, que es mucho, baje y vaya al corazón para aumentar el volumen y aumentar la presión arterial. Es muy importante, por más que lo costemos al paciente, es seguir con el registro. No hace falta que detengas la ergometría. Al contrario, tener el paciente conectado permite tener un registro y ver qué es lo que está pasando con la actividad eléctrica. Entonces lo ideal es acostarlo y que el paciente siga monitorizado. Es decir, que la ergometría siga con su registro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Normalmente las taquicardias supraventriculares suelen revertir en forma espontánea. Si la arritmia no persiste, en tu caso vas a solicitar el apoyo médico. Pero tenemos diferentes tipos de maniobras que son muy sencillas de realizar, que en un 20, entre un 8 y un 20% a veces logran revertir una taquicardia supraventricular. ¿Y cuál es la maniobra más conocida? La maniobra de Valsalva. No sé si la escuchaste alguna vez o si te le explicaron qué era la maniobra de Valsalva. Sí. ¿Sí? Contame, ¿qué es la maniobra de Valsalva? ¿O qué entendiste o qué te explicaron? No es cuando, o sea, la escuché. ¿La escuchaste? Bien. Sí. ¿Por qué la escuchaste? ¿Por algo en particular? No, en clase creo que la han dicho. Bien. ¿Y te acordás para qué la habían dicho por algo? Para finalizar una taquicardia. Ah, o sea que ya algo habías visto. Bien. Sí. ¿Qué significa maniobra del Valsalva? La maniobra Valsalva es una maniobra que tiene como objetivo estimular el décimo nervio craneal, que es el nervio vago. Entonces, ¿cómo lo estimulamos? Haciendo un aumento de presión dentro de la cavidad torácica. Si yo aumento la presión dentro de la cavidad torácica, estimulo el nervio vago, y como dice el nervio vago, ¿qué va a hacer? Va a desacelerar el corazón. Por eso le decimos nervio vago, porque te desacelera el corazón. Cuando hacemos maniobra de Valsalva, por ejemplo, cuando vamos al baño a hacer del 2, hacemos fuerza, ¿viste que hace fuerza? Eso es una maniobra de Valsalva típica. Cuando tosemos, toser es una maniobra de Valsalva típica. ¿Alguna vez hiciste buceo? No. Bueno, cuando uno hace buceo y se está sumergiendo, la presión debajo del agua es mucho mayor porque tenemos la presión atmosférica más la presión de agua. Y eso produce dolor en el tímpano. Entonces, muchas veces, para equilibrar las presiones, lo que uno hace es maniobra de Valsalva. Y las maniobras de Valsalva las hace, por ejemplo, tragando aire, o soplando, nosotros tenemos la nariz tapada, pero soplando, y eso se denomina maniobra de Valsalva. Entonces, lo que se le puede decir al paciente es que haga fuerza como si fuera a ir al baño. Eso es la forma más sencilla. Y si no, tenemos una maniobra de Valsalva que es un poco más, digamos, actual, que tiene un muy buen resultado y que consiste en darle al paciente una jeringa de 10 mililitros. ¿Ves ahí el paciente que está acostado? Sentado en realidad. Sí. Le damos una jeringa de 10 mililitros sin la aguja, por favor, ¿no? Si no le vamos a pinchar la boca. Entonces le decimos al paciente que durante 10 segundos cierre la boca e intente soplar. ¿Cuál es la idea de esto? Que sople a algo que no se va a mover. Es decir, por más que uno sople por la boquilla de la jeringa, no se va a mover el émbolo. Entonces lo que vamos a hacer es que sople
durante 15 segundos, y una vez que sople durante esos 15 segundos, a ver, yo te voy a mostrar la... ¿Ves? Paciente sentado, respiración forzada durante 15 segundos. Esto lo hacemos con el paciente sentado y después de que sople durante esos 15 segundos, lo tumbamos y le levantamos la pierna durante 15 segundos más. Eso normalmente produce una resolución de la taquisupra a un ritmo normal. ¿Se entendió la maniobra? Sí. Entonces lo sentas al paciente. Le das una jeringa de 10 o de 15 y le decís que sople por el piquito. ¿Cuánto? 15 segundos, contás. 1, 2, 3, le decís sople, 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 sople. Y una vez que dejó de soplar, le acostas y le levantas los pies rápidamente y dejas 15 segundos. Normalmente eso funciona. Si no, la otra maniobra es le decís que tome aire, así que haga una bocanada de aire, tome aire en forma profunda, y que después sople tapándose la nariz. Como cuando te vas a tirar la pileta a hacer una bomba, para que no se te meta en la nariz, que sople con la nariz tapada. ¿Durante cuánto? Durante 15 segundos. Pero bueno, por ahí la más fácil de hacer es con la jeringa, sí, con la jeringa, no con la aguja. Con la jeringa soplando esos 15 segundos y luego ponerlo boca arriba. Bien. ¿Cuándo concluye la prueba de esfuerzo en estos casos? Concluye una vez que el paciente se encuentra estable, asintomático y sin alteración electrocardiográfica ni arritmia significativa, y los parámetros clínicos han alcanzado la situación basal. Es decir, durante todo esto el paciente va a seguir conectado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un mensaje muy importante que tenés que retener. Durante todo esto, siempre el paciente conectado, en ningún momento se va a dar por finalizado la ergometría para que nos quede registro de todo. Bien, y lo más importante es que todos estos eventos hay que ponerlos en el informe final. Entonces, en el informe final, cuando el paciente no tiene nada, generalmente ponemos ausencia de arritmia. Pero si no, vamos a poner qué tipo de arritmia tuvo, en qué frecuencia tuvo, si se relacionó o no con el ejercicio y si hubo aparición de taquiarritmias. Entonces, ¿qué tipo de arritmia tuvo? Una arritmia, en este caso estamos hablando de supraventricular. ¿Es supraventricular o ventricular? ¿Cómo fue? ¿Aislada? Es decir, eran extrasístoles supraventriculares aisladas. ¿Estaban en duplas o en bigeminia o en trigeminia? Entonces presentó extrasístoles supraventriculares aisladas. ¿Frecuentes o poco frecuentes? Muy frecuentes o poco frecuentes. Relación con ejercicio. Presentó extrasístoles supraventriculares en el electrocardiograma basal que desaparecieron con el ejercicio. O aparición de extrasístoles supraventriculares en el máximo esfuerzo. ¿Se entiende? Todo eso tenemos que ir describiendo. ¿Por qué? Porque hay extrasístoles supraventriculares que son desencadenadas por el ejercicio. Y es muy importante poner aparición de las taquiarritmias. Presentó un episodio de taquicardia paroxística supraventricular de 4 latidos durante el máximo esfuerzo. Presentó un episodio de taquicardia supraventricular de 10 latidos en recuperación. Siempre todo elemento, todo arritmia tenemos que informarlo. Y es importante hacer una impresión, aunque sea de una extrasístole, aunque sea de uno de los episodios de bigeminia y de la taquisupra. De la taquisupra siempre nos interesa el inicio y el final. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, y eso es todo, Lucía. ¿Algo que me Bueno, quieras preguntar o algo que te haya quedado dudas? no, nada. La finalidad de esta clase, si bien no la pudimos practicar en la ergometría, me parece que te deja como conceptos bastante bien claros. Eh, a ver, en la ergometría vos tenés que tener todos estos conceptos claros para saber identificar y después para también saber volcar todo lo que vos veas en el informe final, ¿no? Sí. Y bueno, y esa ahí está la maniobra de la taquisupra. Vamos a ver si en YouTube, si podemos ver alguna. Si ponemos Valsalva, maniobra Valsalva,
Bueno, esta es la que yo había visto. No sé si vas a tener sonido, pero por lo menos vamos a poder ver el video. Aquí lo que hace, se lo hace soplar sobre un aparato, pero uno lo puede hacer soplar sobre la jeringa. Le hacemos soplar, sople, sople, y lo tomamos rápidamente, 15 segundos, y la taquisupra, como ahí ves, se revirtió a ritmo sinusal. Un éxito. ¿Ves? Una jeringa de 10 centímetros cúbicos para conseguir los 40 mililitros de presión. Entonces con la de 10, ahí está, eso es lo que vas a tener vos. Sople, 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 sople. Hay que decirle que siga soplando, que no deje de soplar nunca. Y lo recostamos. Una maniobra fácil, que la podés hacer tranquilamente vos. No hace falta que lo hagas con supervisión de nadie, porque no le vas a generar ningún tipo de daño al paciente. Y funciona entre un 8 y un 20% aproximadamente, no siempre funciona. Existen otro tipo de maniobras, pero no son recomendadas. Así que lo único que se recomienda en este caso es hacer esto. Bien, ¿alguna duda, Lucía? No, ninguna. ¿Te gustó la clase? Como Sí. para hacerla un poco entretenida. Me cambió todos los planes esto de la pandemia, pero bueno. Nos queda otra clase conmigo, que creo que es el 11. No es el viernes que viene, sino el próximo viernes, que vamos a ver un poquito de taquicardia ventricular en la ergometría. Ah, sí. Bueno, también lo mismo, tenemos que saber identificar la presencia de taquicardia ventricular, porque es potencialmente mortal, y bueno, vamos a ver cómo podemos tratarlas en la sala de ergometría. Bueno, Yo por lo menos hoy ya sabes cómo se puede tratar una taquicardia supraventricular. sí. No sé si la sabías, pero bueno, hoy ya te mostré, y bueno, podés ver los videos ahí en YouTube. Bueno, Bueno, espero que te haya sido útil. sí. Bueno, Lucía, que tenga buenas tardes. Seguís con clases después, ¿no? No, esta es la única de hoy. Bueno, perfecto. Tenés tiempo para estudiar entonces. Sí. Nos estamos viendo. Bueno, chao, Lucía, que andes muy bien.